Hola a todos, hola amigos, mi nombre es Michel Telias, yo soy uruguayo y vivo en Estados Unidos, en el norte de California. Soy científico, neurobiólogo, trabajo en la Universidad de Berkeley en California y ya que nosotros estamos también acá un poco encerrados, un poco no, bastante encerrados y no podemos salir de casa, entonces aprovecho el tiempo para tal vez eh, transmitir algunos mensajes al público que tienen que ver con el virus, que tienen que ver con cómo enfrentarse al virus y también en el interín tal vez aprender un poco de ciencia y aprender un poco de biología. Bueno, por supuesto la pregunta más obvia es qué es un virus. Lo importante antes de contestar esa pregunta es lo que no es un virus. Todo lo demás no es un virus. Las bacterias, las plantas, los animales, los hongos, los seres humanos, etcétera. Todos los demás reinos de la vida en el planeta Tierra eh, son completamente diferentes a los virus. O por decirlo de otra forma, los virus son la cosa más rara que hay en el mundo. Eh, Nada se compara a ellos. Una bacteria es mucho más parecida a un ser humano y un ser humano es mucho más parecido a una bacteria que cualquiera de ellos con un virus. Es así de raros que son y de fascinantes y también de peligrosos. Un virus no se puede describir como una cosa viva, pero tampoco se puede describir como una cosa muerta. En realidad lo que un virus es un pedazo de material genético que se fue por ahí y que va infectando células tras células. Un virus es típicamente un pedazo o varios de material genético. Ese material genético puede ser o ADN o también otro tipo de material genético que se llama ARN. Y generalmente ese material genético que viene en una pieza o en varias está encapsulado por un número determinado de proteínas, que generalmente son las proteínas que el material genético del virus codifica. O sea, que crea esas propias, eh, esas mismas proteínas que después lo encapsulan. Hay algunos virus que además de tener el material genético y la cápsula de proteínas, tiene también una membrana lípida, igual que las membranas lípidas que tienen las células humanas o las bacterias, o algunas bacterias. Eh, es una membrana mucho más simple y lo que, bueno, no necesariamente más simple, pero es una membrana que el virus se la roba a su célula huésped. Es decir, los virus no pueden crear por sí mismos una capa de lípidos que los protejan, pero sí pueden, cuando están por salir de una célula, por echar los viriones hacia afuera, que ahora lo voy a explicar, pueden llevarse consigo un pedazo de la membrana de la célula que los hospedó o no. Algunos lo hacen y algunos no. Esto es importante porque el coronavirus, que la epidemia que se está dando ahora, es uno de justamente de los virus que sí tiene membrana. Y al ser un virus que tiene membrana y que esa membrana está hecha de lípidos, que son básicamente ácidos grasos, eso nos da la indicación de que cualquier cosa que destruya los lípidos destruya el virus. Y eso es importante porque el jabón eso es lo que hace. El jabón destruye las grasas, ¿no? Las disuelve. Entonces eso es importante porque este virus significa que se puede fácilmente eliminar con agua y jabón. Entonces todos los virus pueden ser o con membrana o sin membrana, pero todos son algún tipo de pedazo de material genético, como ya dije, ARN o ADN. Eh, pero el virus no tiene ningún tipo de mecanismo independiente o autónomo de reproducirse a sí mismo. O sea, ese material genético va a estar ahí y no se van a generar copias hasta que el virus no infecte y no entre en una célula huésped que sí tiene un sistema de replicación y entonces el virus puede hackear, puede secuestrar el sistema de replicación de la célula huésped para su beneficio, copiarse a él, generar muchas copias, cada una de esas copias se encapsula y luego el virus se esparce saliendo, haciendo lo que se llama exocitosis, saliendo de la célula y empezando el ciclo de vuelta infectando a más células.
O, siguiendo el ciclo de otra manera, hay muchísimos virus, por supuesto, en el mundo, todos de muchas formas distintas y también tienen mecanismos diferentes y infectan a la gente o a los animales o a las plantas de formas distintas, pero en general ese es el mecanismo básico de cómo funciona un virus. Los virus son extremadamente pequeños a comparación con una célula huésped, por supuesto. Son muchísimo más chicos, inclusive si esa célula huésped fuese una bacteria. También para una bacteria un virus es una cosa muy pequeña. Entonces es importante también saber esa diferencia grande. Los virus no tienen ningún tipo de metabolismo, ningún tipo de forma de procesar energía. No crean energía y no destruyen energía, a diferencia de las plantas y de los animales y de las bacterias, que sí tienen, por supuesto, metabolismo. Los virus no tienen ningún tipo de metabolismo. Por otro lado, son cosas, no sé si definirlo como microorganismo o no, es algo que siempre está evolucionando, porque como está hecho básicamente de material genético, el material genético es propenso a mutaciones. Las mutaciones van a cambiar los genes que el virus tiene adentro en su genoma. Algunas de esas mutaciones van a crear nada, ningún cambio, no van a generar ningún cambio. Algunas mutaciones van a hacer que el virus deje de ser infeccioso y ese virus que tiene esa mutación se va a morir. Y algunas mutaciones van a crear que el virus sea súper infeccioso y que sea súper violento y súper agresivo. Y esa mutación va a tener una selección natural positiva, ¿verdad? Porque desde el punto de vista del virus, lo mejor que le puede pasar a él es infectar mucho y ser muy violento a la hora de replicarse muy rápidamente y crear muchas partículas de sí mismo. A la partícula individual de cada virus se le llama virión. Entonces, un virus que entra en una célula, en teoría, por supuesto, nunca pasa uno, pero si un virus entra en una célula humana, puede generar millones y millones y millones de viriones. Entonces, hay millones y millones de ocasiones, de oportunidades, para que su material genético mute de una u otra forma, creando un montón de nuevas mutaciones y de esa forma llevando a cabo un proceso de selección natural. Ahora bien, hay virus que tienen los genomas muy estables, que mutan poco, y hay virus que tienen sus genomas muy inestables y que mutan mucho. Por ejemplo, uno de ellos es la influenza, la gripe. La gripe tiene un genoma que muta mucho, que tiene muchas mutaciones, por eso es que la vacuna nunca es efectiva para todas las especies, porque se generan muchas nuevas especies todos los años, subespecies en este caso. Otra cosa importante, entonces hay que entender que también por un proceso de selección natural, los virus que tienen alto contagio tienden también a tener una mortalidad baja. Y los virus que tienen una mortalidad muy alta, entonces naturalmente tienen una tendencia a ser poco infecciosos o a contagiarse poco, ¿verdad? Porque si los huéspedes del virus se van muriendo, entonces ya no se puede seguir contagiando. Eso es un proceso de selección negativa, un proceso de selección natural negativa contra el virus. Entonces, siempre es o alto contagio y baja mortalidad, o alta mortalidad y bajo contagio. No se pueden llevar a las dos. El virus que con el cual nos estamos enfrentando ahora, el nuevo SARS, el nuevo coronavirus, es un virus que tiene alto contagio, muy alto contagio, y relativamente baja mortalidad. El problema es el siguiente, es que la mortalidad es relativamente alta para ese tipo de virus, ¿verdad? O sea, los virus que son muy contagiosos, como la influenza, tienen un índice de mortalidad del 0.1% o del 0.05%, mientras que el del corona ya estamos hablando de 0.2%, estamos hablando de 2%, de 4%, de 6%, y ahora más adelante vamos a ver también un poco de esos números. Entonces, puede llegar a ser también 100 veces más letal que la gripe. Aún así, el nivel de mortalidad no es tal que afecte la capacidad del virus de contagiarse. Por eso es que sigue siendo tan contagioso, ¿verdad? Una fuerza va en contra de la otra en este sentido.
Lo cuarto, perdón, que es importante entender, es que los virus son capaces de afectar el cuerpo de dos maneras. La primera es que cuando entran en una célula y se empiezan a reproducir y sacan millones y millones de viriones, eso produce un proceso que daña a la célula y empieza a matarla. Y se puede crear lo que se llama apoptosis o necrosis o todo tipo de procesos de muerte celular. En muchos de los casos, nuestro sistema inmune actúa y es capaz de identificar a la célula que ha sido contaminada, que ha sido infectada con el virus, y entonces la mata. Le dice, yo te mato a vos y salvo al resto. Y así es como funciona la inmunidad adaptiva del ser humano, ¿no? Del ser humano y no solamente nuestro. Bien. En cualquiera de las dos posibilidades, lo que estamos hablando es de una pérdida de células y por lo tanto de un daño al tejido. Ahora, los tejidos se van recuperando. Mientras células van muriendo, nuevas células van siendo creadas. Si el ritmo de daño al tejido sobrepasa el ritmo de regeneración, entonces ese tejido va a morir y va a dejar de funcionar. Y el problema que tenemos con este virus que nos afecta ahora es que ataca a los pulmones, o sea, a los tejidos del sistema respiratorio, pero más que nada a los pulmones, y mata a las células en los pulmones a un ritmo muy muy alto. Le lleva mucho tiempo incubar. El sistema inmune, al parecer, no lo ve, no es capaz de reconocerlo, y cuando el sistema inmune lo reconoce ya es tarde, y entonces destruye las células en los pulmones, y los pulmones colapsan y la gente deja de respirar y por eso se muere. Es verdad que en la gran mayoría de la gente eso no necesariamente va a pasar. Lo que va a pasar va a ser una tos y va a ser una fiebre muy fuerte, pero ese es el sistema, ese es el mecanismo de acción de todos los virus en general. Así es como ellos, ese es el daño que nos causa a nosotros. Nos matan las células dentro de los tejidos. Y si el sistema inmune no los agarra a tiempo, entonces ese daño puede ser irreparable. Y la última cosa, por supuesto, es el tema, o sea, de una cosa a la otra, lo mismo, el tema de la inmunidad. No está claro actualmente si este virus genera inmunidad o no. Si te lo agarraste y te recuperás, te lo puedes volver a agarrar otra vez o no. Hay varios reportes que dicen una cosa y otros que dicen otra. Lo importante es entender que la inmunidad humana, la inmunidad de los animales en general, de los mamíferos sobre todo, funciona en dos vías. Nosotros tenemos inmunidad innata, es decir, inmunidad que es como una especie de barrera que siempre está. Eso es nuestra piel, que es una barrera constante. Esos son los pelos de la nariz que atrapan partículas y moléculas y no las dejan pasar, y la mucosa. Es decir, son barreras que no discriminan entre nada, simplemente bloquean lo que pueden, todo lo que pueden. Son no muy efectivas en bloquear a cosas muy muy pequeñas, como los virus, pero sí son, o bueno, depende de qué virus en realidad, pero sí están siempre y siempre funcionan. A diferencia de eso, la segunda arma de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema de defensa del cuerpo, es un arma adaptiva, es un arma que se va cambiando con la situación. Cuando hay un nuevo virus, cuando hay una nueva bacteria, cuando hay una nueva situación, entonces se generan anticuerpos que van a atacar al microorganismo que está causando la enfermedad. Esas células, además, no solamente generan anticuerpos que reconocen a los microorganismos y dirigen la matanza de los microorganismos a través de células del sistema inmune que van a comérselos y a matarlos y a eliminarlos. Pero además, también no solo que dirige el ataque, sino que además se ocupa de la defensa. Es decir, el sistema inmune genera células de memoria. Células que mantienen la memoria de aquel antigen que vimos. ¿Te acordás allá hace 10 años atrás cuando nos agarramos aquella gripe terrible? Entonces, esas células siempre están, y a la segunda infección, lo que pasa es que estas células empiezan a desarrollar anticuerpos mucho más rápido. En la primera infección al cuerpo le lleva mucho tiempo
desarrollar anticuerpos, porque es un proceso complicado, pero una vez que ya lo hicimos y sobrevivimos la enfermedad, entonces nos quedan células de memoria, así las llamamos, células con memoria, son linfocitos básicamente, que en el momento que la infección ha vuelto, van a liberar anticuerpos muy muy rápidamente. No está claro en este momento qué pasa con el corona, si crea inmunidad o no. ¿Qué pasa con la gripe, por ejemplo, todos los años? Lo que pasa todos los años es que nuestro cuerpo genera células de memoria que tiene el anticuerpo de esa especie, de esa subespecie de gripe que nos vino el año pasado. Pero lo que pasa es que este año viene otra subespecie, que el cuerpo todavía no la conoce. Entonces el proceso empieza todo de vuelta. Sin embargo, si fuese otro, por ejemplo, otro virus como el polio, por ejemplo, entonces ahí sí podríamos seguramente desarrollar nuestros propios anticuerpos ya que estamos vacunados. Bueno, la epidemiología es una ciencia bastante moderna en realidad. Las epidemias, por supuesto, no son modernas. Las epidemias existen desde que existe la humanidad. La historia tiene documentación de muchas epidemias que hicieron estragos en las poblaciones de Europa, de Asia, de América, en diferentes épocas de la historia y a diferente gente y diferentes circunstancias. Em, Desde tiempos inmemorables se tenía una noción de que a los enfermos había que separarlos, porque se entendía de forma natural que existían ciertas enfermedades existían ciertas enfermedades que eran contagiosas, que se pasaban de uno a otro y que cuando se separaban los contagiados, el resto no se seguía contagiando. Eso está inclusive descrito en la Biblia sobre cómo ponían a los que estaban enfermos afuera del campamento para que no contagiaran a los demás. Eh, Así que se sabe desde tiempos inmemorables. Pero por supuesto la gente no sabía cuál era el factor contagioso, porque no existía la microbiología, no existía el concepto de una bacteria, de un virus o de cualquier ser que no pudiese ser visto por el ojo humano. Entonces, a partir del desarrollo de los microscopios y de otros, a través del descubrimiento de ciertos principios biológicos, como por ejemplo que todo viene de algo, que todo viene, que todo factor biológico viene de otro factor biológico, se pudo llegar también al desarrollo de la ciencia de la microbiología con gente muy famosa como Pasteur, por ejemplo, o Koch, o otros grandes científicos de la época de finales del siglo XIX, que revolucionaron el mundo, dando a entender que existen las bacterias, que existen los virus. Los virus, por supuesto, como son más pequeños que las bacterias, se descubrieron después, porque se necesitaba una tecnología un poquito más diferente, más distinta para poder llegar a la conclusión de que existían los virus y cómo es que existían. En definitiva, la ciencia biológica que es muy avanzada, que tenemos hoy en día, que ocupa todo el área de los microorganismos en general y de la virología en particular, ha sido alimentada de grandes contribuciones de muchos aspectos de la biología en general. Por ejemplo, la biología molecular, la capacidad que tenemos hoy en día de secuenciar al material genético, en nuestro caso al ADN. Así como podemos secuenciar el material genético de los seres humanos, también podemos secuenciar el material genético de los virus y de las bacterias y de otros microorganismos. Y no solamente confirmar que existen, por supuesto, sino aprender muchísimo sobre cómo es que sobreviven y cómo es que contagian y cómo es que infectan. Pero la epidemiología en sí, como materia, empezó básicamente en un evento muy interesante y muy loco que pasó en Londres en el 1854, y que el médico epidemiólogo que la investigó se llamaba Jon Snow, como el personaje de Game of Thrones. Entonces
fue un primer intento de una persona de tratar de razonar durante una epidemia en vez de entrar en pánico y de tratar de entender por qué le llegaban, él era médico, y por qué le estaban llegando pacientes con una enfermedad que no habías visto antes, y esa enfermedad era el cólera. El cólera produce diarrea muy fuerte y deshidratación, y la gente se muere básicamente de deshidratación. Y es una bacteria que está en el intestino. Y te la agarrás por tomar o comer cosas contaminadas con cólera. Y claro, estamos hablando de mediados del siglo XIX, estos conceptos no existían. Lo de una bacteria viviendo en tu intestino era algo que todavía no había llegado. Pero Jon Snow se le ocurre agarrar un mapa de Londres, de la zona donde venían las víctimas de esta enfermedad, y empezar a poner a cada uno en el mapa en donde cada uno vive. Y así entendió de forma muy sencilla y muy elegante de que todo el origen de esta epidemia de cólera en Londres venía de un pozo de agua en un barrio de donde todo el mundo estaba sacando agua para consumir, y mandó a cerrar el pozo de agua, y la infección se empezó a bajar un poco, pero la gente en general no le creía que esto podía ser verdad. Y la gente no actúa con tiempo en general cuando tiene que ver con mapas epidemiológicos al principio de que esta ciencia se empieza a desarrollar, simplemente porque es algo nuevo y es algo que no encaja todavía con la mentalidad de la gente. Pero si nosotros vamos 100 años más tarde, que no es mucho tiempo, nos encontramos ya a mediados del siglo XX o hacia fines del siglo XX, y sí tenemos casos de epidemias que fueron contenidas y que fueron frenadas gracias a que la gente sí actuó. Tal vez nos lleva todavía un tiempo, tal vez nunca podemos actuar inmediatamente y como deberíamos hacerlo, pero al final de cuentas sí podemos llevar a frenar ciertas enfermedades. Por ejemplo, hubo otra epidemia de cólera en los 90, a principios de los 90. Me acuerdo perfectamente, en Uruguay, me acuerdo de las propagandas en la tele que el gobierno ponía, y me acuerdo que había reglas, había instrucciones de que había que poner hipoclorito en el agua y con eso lavar las verduras y con eso lavar las frutas para matar a la bacteria. Y te explicaban exactamente cómo hacerlo, y la gente lo hacía. Y yo me acuerdo de mi madre haciéndolo, lavando las frutas con el hipoclorito para deshacerse del cólera, y lavarse las manos hasta los codos, y lavarse las manos, por supuesto, después de ir al baño, etcétera, etcétera. Eso tenía que ver con el cólera, y la gente, yo creo que sí lo aplicó, y esa epidemia de cólera, que fue muy fuerte en el Perú, primero pudo frenarse, y segundo pudo dejar que se expandiera, pudo frenar también su expansión a otros países, por ejemplo a Uruguay. Otra epidemia que se controló muchísimo, gracias a muchos factores, por supuesto, es la epidemia del HIV, del SIDA, que es una enfermedad que hoy en día, cuando nosotros éramos niños, de vuelta a los años 80, a los años 90, era una epidemia, una pandemia, mataba muchísima gente, era un virus muy no entendido. Llevó años entender que este virus causaba esta enfermedad, llevó muchos años más entender que el virus... cómo el virus causaba la enfermedad, es decir, cuál era exactamente el target, el objetivo del virus en el cuerpo humano. Y resulta que en el caso del SIDA, el objetivo era el sistema inmune mismo. Entonces el virus atacaba a las defensas y no permitía que las defensas actuaran frente a ningún otro microorganismo, bacteria o virus. Y así es como mataba a la gente. Eso también fue eliminado porque la gente entendió qué importante que es usar condones, porque la gente entendió qué importante es no utilizar la misma jeringa 2 veces, etcétera, etcétera. Y de esa forma el HIV como epidemia no existe más. Es una enfermedad que hay gente que todavía la tiene, pero no es una epidemia. Y gracias a tratamientos es una enfermedad que se puede vivir con ella. Pero entonces yo vuelvo a lo primero, y es que cuando Jon Snow en 1854 entiende que la infección toda viene de un foco, que ese foco es un pozo de agua, y que si vos cerrás ese pozo de agua, la infección deja de esparcirse,
Eso es una revolución porque lo que significa es que le da a los seres humanos la primera herramienta en la historia del planeta Tierra de pelear contra una pandemia, es decir, o con una epidemia. Hasta ese momento, hasta unos años antes, no existía ningún tipo de... Cuando venía una epidemia, ya está. Y nadie podía hacer nada, simplemente ver al resto de la gente morir. Podían hacer muy pocas cosas, los ricos escapaban en las montañas o cosas así, pero no podían hacer mucho. El momento en que la epidemiología nace como materia, entonces ya eso nos está dando una herramienta tremenda, porque nosotros al entender cómo una enfermedad se transmite, podemos actuar para evitar esa transmisión. Entonces, si bien no va a ayudar a los que ya se contagiaron, evita que la epidemia siga expandiéndose, y eso ya de por sí no hay ninguna otra especie en el mundo que haga eso, ¿verdad? No hay ningún otro animal que cuando venga una epidemia sea capaz de protegerse de ella. Nosotros sí lo hacemos. Entonces ese es el primer eslabón en la cadena histórica de la lucha de los seres humanos contra las epidemias en general y contra los virus en particular. El segundo escalón es que cuando se desarrolla la epidemiología, se desarrolla la microbiología, se entiende que existen los virus, se entiende que existen las bacterias, entonces a paralelo con todo eso también por supuesto se desarrollan las vacunas. Y las vacunas ya de por sí nos liberan de una cantidad tremenda de otros microorganismos que nos bajan las defensas, que nos atacan. Y junto a eso también, en el 1927, si no me acuerdo, el descubrimiento del primer antibiótico en el mundo. Entonces, de vuelta, los antibióticos no funcionan sobre virus, los antibióticos funcionan solamente sobre bacterias, pero en la microbiología y en las enfermedades infecciosas existe mucho el oportunismo. Es decir, cuando un microorganismo te está infectando o te está contaminando, y ataca tus defensas, otro toma esa oportunidad que tus defensas están bajas para florecer, que desde su punto de vista él está floreciendo pero te está haciendo más daño. Entonces, eso se llaman infecciones oportunistas. Entonces, al eliminar las bacterias gracias a los antibióticos, podemos también eliminar otras infecciones oportunistas que es una especie de efecto secundario muy, muy positivo, entre ellas también virus. Y pasamos de saber cómo se transmite, de tener algún tipo de tratamiento, por lo menos para las bacterias, a tener vacunas que erradicaron a enfermedades completas, y llegamos a los años 90, al principio de los años 2000, donde empiezan a existir los primeros tratamientos antivirales específicos. Y estas son moléculas, pequeñas moléculas, que entran en la célula huésped, que llegan hasta donde el virus está tratando de replicarse y lo molestan en el proceso de replicación, o lo molestan en el proceso de encapsulación, etcétera, etcétera. Y estos son medicamentos muy, muy avanzados, que empiezan a producirse ya desde los años 90 en adelante, que ahora tenemos un montón de ellos que no existían cuando yo era niño, por ejemplo, y que ahora sí existen. Se utilizan siempre como un último recurso, porque acordémonos que la mayor parte de las enfermedades infecciosas, al final de cuentas, son prevenibles y son curables de por sí. O sea, vos te agarras la gripe y te mejorás. Entonces no hay necesidad de darte un farmacéutico si te curás de por sí vos solo y desarrollás anticuerpos y está todo bien. Entonces, mejor dejar que la enfermedad pase. Pero en los casos graves, entonces tenemos sí esas herramientas para matar al virus adentro de las células. Y eso es algo muy, muy avanzado. Y eso también nos da un poco de esperanza, porque sabemos que estamos en una época distinta al pasado. Distinta a esas épocas hace no mucho tiempo. Hace 300 o 400 años estaríamos completamente sin ningún tipo de herramienta para enfrentarnos con ningún tipo de epidemia. Eso es lo que le pasó a los indígenas en el continente americano cuando llegaron los europeos, entre otros cuentos. Después empezamos a entender cómo se transmite para poder separar a las poblaciones.
Después entendemos cómo crear anticuerpos ya en la sangre antes de llegar la enfermedad. Eso es la vacunación. Y ahora también podemos directamente atacar al virus adentro de los tejidos. Y todo esto al mismo tiempo pasa con un desarrollo constante que nunca termina en los sistemas sanitarios, que siempre que la gente piensa, bueno, tenemos el acueducto, tenemos las cosas, ¿no? Los cursos de agua ya desde la época romana. Está bien, pero por supuesto nuestros sistemas de sanidad son mucho más avanzados y además no solamente que son más avanzados, sino que todo el tiempo se van actualizando, todo el tiempo se van mejorando, por lo menos en el mundo occidental, por lo menos en el mundo avanzado. Y eso crea en general una situación en la cual nosotros estamos menos expuestos a microorganismos ya para empezar. El hecho de que vos te lavas las manos con agua y jabón todo el tiempo, también antes de que existía la epidemia del coronavirus, eso ya de por sí crea un ambiente semi-estéril, no estéril, pero semi-estéril, que baja las posibilidades de contagio de forma muy, muy importante. Cuando ponemos todas esas cosas juntas, entonces podemos explicar por qué la población humana en la Tierra en el siglo XX y en los últimos 20 años, en los primeros 20 años del siglo XXI, ha explotado desde el punto de vista numérico, ¿verdad? Somos ahora ya 8 o casi 9 billones de personas viviendo en el planeta Tierra, cuando hace 100 años atrás éramos menos de la mitad de eso, si no me equivoco. Pueden fijarse en los números en Google. Esa explosión en población es gracias a eso, es gracias a que la gran mayoría de las enfermedades infecciosas las hemos dejado detrás. Eso creó también una especie de efecto secundario muy negativo, muy, muy negativo, y es que mucha gente en el mundo de la ciencia y en el mundo de la medicina como que había dejado de lado el mundo de la microbiología. Como decir, bueno, eso de las enfermedades infecciosas, eso es algo del pasado, ya está, ya no va más. Ahora hay que concentrarse en el cáncer, hay que concentrarse en la diabetes, hay que concentrarse en otras enfermedades que son enfermedades crónicas del mundo occidental. Las enfermedades infecciosas quedaron como o parte del mundo subdesarrollado o como parte del pasado. Entonces, mucha gente, tanto médicos como científicos, se metieron a otros campos, al campo de la biología del cáncer, de la biología molecular, de la neurobiología, como hago yo, de muchos otros campos, y las áreas de la microbiología fueron un poco, digamos, les prestaron menos atención. Y estas últimas pandemias que nosotros estamos viviendo, que empezaron con el SARS en el 2003 y tuvimos la de la gripe aviar y la gripe porcina y el MERS y ahora el SARS-2, el coronavirus 2, esto nos demuestra que no es así, que las enfermedades infecciosas siguen con nosotros porque siguen evolucionando constantemente y cuanto más gente haya en el mundo, más oportunidades van a tener los virus para mutar, porque así funciona la evolución, no hay otra. Bueno, el corona es un tipo de virus muy especial, pertenece a la familia corona, por supuesto, yo le digo ahora corona al virus que estamos hablando, pero en realidad su nombre específico es ya oficialmente SARS-2, SARS número 2, se llamaba nCoV-19, ahora es SARS número 2 y la enfermedad se llama COVID-19, o sea, Coronavirus Disease, enfermedad del virus corona 19, porque empezó el año en el 2019. Igual que, por ejemplo, en la enfermedad del SIDA, el virus se llama HIV o VIH en español. Entonces, lo mismo, tenemos el nombre del virus por un lado y el nombre de la enfermedad por otro. Así que, oficialmente es el SARS número 2. En total hay 7 virus corona que afectan a seres humanos conocidos.
Siempre hubo cuatro, siempre se conoció que existían cuatro virus. Estos cuatro virus corona, que tienen, cada uno tiene su nombre específico, tiene su nombre de pila y su nombre de familia, pero son los cuatro virus corona normales. Causan un resfrío, causan un malestar y pueden llegar a causar algún tipo de enfermedad un poco más severa en los pulmones si afectan a una persona en estado especial, con un estado de salud no bueno, pero en general no matan a nadie y son muy muy leves y en la gran mayoría de las personas no hacen nada. Entonces, y también existen por supuesto virus corona en animales, en otros animales. Ya que estos cuatro virus corona no hacían nada y no mataban a nadie y eran muy muy poco problemáticos, no se les prestó demasiada atención tampoco en cuanto a vacunas y a tratamientos, porque claro, al mismo tiempo la humanidad estaba enfrentando virus bastante más complicados, ¿no? En otras épocas como el polio, la varicela, el sarampión, cosas así. Eh, entonces no se les dio mucha pelota y no se lo investigó demasiado. En el año 2002-2003 se produjo la primera epidemia del SARS, que fue un virus con un alta tasa de mortalidad, pero poco contagio. El SARS es un síndrome de falla de respiración, así de ahí viene la sigla. Y los pulmones simplemente colapsan y bueno, la persona deja de respirar y muere y es un virus nuevo. Hay una pequeña epidemia, se controla, se contiene y se sigue de largo. Y se empiezan a desarrollar algunas líneas nuevas de investigación con respecto a los coronavirus. O sea, el interés en los virus corona se vuelve a reabrir por la aparición del SARS. En el 2010-2012 está el MERS, que es una versión del SARS que se originó en el Medio Oriente, de ahí viene MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Y bueno, y ahora estamos con en el año 2019-2020. La frecuencia de aparición va bajando, o sea, cada vez pasan menos años hasta que aparece un nuevo corona. Entonces ahora tenemos 7 en lugar de tener 4, y este es el séptimo. Si comparamos al corona con la gripe, con la influenza, la influenza es un virus ARN, igual que el corona, pero la influenza tiene unos 14.000 bases, o sea, es un genoma relativamente pequeño y está fragmentado en varias piezas. Esas 14.000 bases producen 8 genes y 11 proteínas distintas. Mientras que el corona es un virus también de ARN, pero de una sola pieza de más de 30.000 bases, o sea, más del doble de grande que el genoma de la influenza. Y como es solo una pieza y por otros aspectos es mucho más estable y menos propenso a las mutaciones. Lo que significa que esta mutación que nosotros estamos viviendo junto a las otras dos son eventos infrecuentes, muy infrecuentes. En total tiene al parecer unos 13 genes, por lo menos el SARS-1 tenía 13 genes. Este nuevo, el SARS-2, no queda claro exactamente cuántos genes existen en esos 30.000 bases, pero hay 4 proteínas, igual que el resto de los virus corona. Es un pedazo de ARN encapsulado en proteínas y estas son proteínas, hay 4 diferentes tipos de proteínas. Ahora, si nosotros agarramos el índice de contagio de la gripe porcina, por ejemplo, que fue también una epidemia bastante complicada, en el año 2009, hace un poquito más de 10 años atrás, el índice de contagio para la gripe porcina era muy alto, entre 1.4 y 1.6. Es decir, por cada persona que se lo agarraba, 1.4 y 1.6 personas más se lo iban a agarrar. Ahora, el SARS-2, este virus corona, tiene un índice de contagio de entre el 1.4 al 3.9. Es decir, que para redondear, de cada persona que se lo agarre, otras 4 se lo van a agarrar. Entonces, si yo me lo agarro y lo transmito a 4, y esos 4 se los transmite a 16, y esos 16 se los transmite a 64,
y así vamos. Entonces estamos haciendo una ecuación que es 4 a la n, donde n es el número de transmisiones. Después de 10 transmisiones tenemos 4 a la 10, que yo ya hice los números de antemano, es 1.048.576 personas. Es decir, si se deja que el virus pase 10 transmisiones consecutivas, terminás después de 10 ciclos de contagio con 1.000.000 de personas, después de que empezaste con una persona. Entonces, no es mucho 10 ciclos de contagio. No es mucho para nada. Puede pasar un ciclo de contagio, puede ser una vez cada varios días. Entonces es una enfermedad que potencialmente puede afectar a muchísima gente. Y por supuesto, las otras malas noticias es que tiene un índice de mortalidad muy alto. El índice de mortalidad de 2% en la población en general, sin tomar en cuenta a las diferentes estratos de edad, 2% es muchísimo, ¿verdad? Porque el 2% de 1.000.000 de personas son 20.000 personas que se mueren de golpe o que se mueren en un lapso de tiempo muy pequeño, pero además es 1.000.000 de enfermos, es 1.000.000 de personas que algunos van a tener una enfermedad, otros no. Esto es un gran problema. Aquellos que piensan que 2% suena algo muy bajo, no tienen ni idea de lo que están diciendo, porque estamos hablando de una enfermedad, no de un interés a pagarle a un banco o algo por el estilo, sino que estamos hablando de una enfermedad, y las enfermedades generalmente tienen una incidencia que es tal que la gran mayoría de la población está protegida de ellas, mientras que acá no. Acá estamos hablando de una enfermedad donde todos estamos expuestos a ella y con un alto índice de mortalidad. Para darnos una idea, un virión de SARS puede medir entre 50 y 200 nanómetros, cuando una célula humana puede ser 20 micrómetros. Entonces estamos hablando de algo que es 100 veces más grande en su radio y 1.000.000 de veces más grande en su volumen. O sea que para un virión de SARS, una célula humana es, no sé, como un estadio, o mucho más que un estadio, una ciudad entera. Entonces, esas pequeñas partículas son tan pequeñitas que nosotros naturalmente las estamos desprendiendo de nuestro cuerpo constantemente, sobre todo a través de la saliva en la boca y a través de la respiración. Podemos estar haciendo lo que se llama shedding, que significa ir dejando el virus por todos lados. Y ese virus va a permanecer, al parecer, mucho tiempo afuera del huésped. Tiene una resistencia relativamente alta fuera del huésped. Necesita frío, necesita sequedad. Es un virus que le gusta, el corona es un virus que está mejor entre 5 y 15 grados de temperatura. Eso no significa que cuando venga el verano y venga el calor, el virus se va a morir. ¿Ok? O sea, el virus ataca a las células y vive dentro de las células a 37 grados. Pero cuando el virus está fuera de las células, es vulnerable. Ahí es cuando es vulnerable a la temperatura. Y eso viene a nuestro favor, porque, por ejemplo, lo podemos matar a través de que calentemos bien la comida, a través de que planchemos la ropa, a través de que sequemos la ropa dentro de la secadora y no afuera. Todo eso expone el virus a una temperatura muy alta por mucho tiempo, eso lo mata. Pero no significa que el calor del verano, para nosotros, por ejemplo, en el hemisferio norte, que estamos yendo hacia el verano, no significa que la epidemia se vaya a terminar el verano, como dijo Trump, por ejemplo. Eso no es verdad. Por otro lado, los que están en el cono sur, que ahora es verano y se viene el invierno, ellos sí pueden esperar que las cosas se pongan peores antes que se pongan mejores. Porque con el frío vienen muchos otros microorganismos, como la gripe de todos los años, como otras enfermedades. Con el frío bajan las defensas, con el invierno bajan las defensas, porque hay menos horas de luz, etcétera, etcétera. Entonces, la situación en el hemisferio norte puede ser igual o
mejorar cuando llegue el verano, pero la situación del hemisferio sur seguramente va a empeorar cuando llegue el invierno. Entonces es ahora, en estas semanas, donde ustedes todavía están adelante de la curva, que pueden llegar a evitar una pandemia desde el principio o reducirla lo máximo posible para limitar el número de contagios y el número de muertos. Em, Como dije antes, el último punto, como dije antes al principio, el corona es un virus que tiene membrana, que se lleva la membrana de su célula huésped al hacer exocitosis. Y por lo tanto, cuando está en las superficies que nosotros tocamos, si el virus está ahí, nosotros nos lo vamos a pegar a las manos y después nos vamos a tocar la mano y nos lo vamos a pegar al sistema respiratorio. Entonces, lo que hay que hacer es, claro, primero lavarse las manos con agua y jabón todo el tiempo, porque el jabón es lo mejor contra un virus que está hecho que tiene membranas lípidas. El jabón disuelve los lípidos inmediatamente. Y además es el desinfectante más barato y más común del mundo, todo el mundo lo tiene y nunca se acaba. Es importante usar una máscara en todo momento, siempre que se pueda, sobre todo cuando siempre que uno esté expuesto a otra persona, ¿verdad? La máscara es simplemente para detener físicamente a esas pequeñas gotas de saliva que todos echamos para afuera cuando hablamos normalmente. Y para eso nos sirve, para protegernos de eso. Es importante no solamente lavar las manos, sino también lavar los lugares que las manos tocan. Por ejemplo, los botones de los ascensores, por ejemplo, las manijas de las puertas, todas esas cosas, es muy importante limpiarlos. Es decir, es posible enfrentarse al virus y es posible terminar el contagio. Lo más importante para no contagiarse y para no transmitir la enfermedad, para las dos cosas, es no salir de la casa, es limitar al máximo el contacto con otras personas. Si vos no te contactás no estás en contacto con otra persona, entonces no puedes contagiarlo. Así de fácil. Si se logra evitar el contagio, entonces hay una pérdida enorme de vida y de economía que se va a evitar. La enfermedad nueva se puede diagnosticar, como todas las enfermedades o la gran mayoría de las enfermedades, de dos formas. Está el diagnóstico clínico y el diagnóstico de laboratorio, el test de laboratorio. El diagnóstico clínico lo da el médico basado en los síntomas que el paciente demuestra y también, por supuesto, ayudado de test de laboratorios si es que se puede en ese momento. En la crisis actual lo que tenemos es una especie de delay, hay una especie de retraso entre lo que pueden hacer los médicos por un lado y cuánto tiempo lleva al laboratorio a desarrollar el test. En todo, en todo diagnóstico clínico existe la posibilidad de un error, o sea, que el médico se equivoque, que te diga una cosa cuando es otra. Y eso puede llevar a dos tipos de errores, los falsos positivos y los falsos negativos. Eh, un falso positivo sería una persona que no tiene corona, pero el médico identifica que sí tiene corona y lo manda a estar aislado. Entonces esa persona no tiene la enfermedad, no está contagiando a nadie y está todo bien, pero se está quedando en cuarentena o en aislamiento o en lo que sea, que es una cosa bastante inconveniente y bastante problemática. Lo peor es el segundo tipo de error o de problema, que es el falso negativo. Es decir, lo opuesto, es que el médico te diga, usted no tiene nada, está todo bien, vayas a su casa tranquilo, cuando en realidad sí estás enfermo y sí estás contagiando, y entonces contagias a todo el mundo y ni sabes que lo estás contagiando que estás contagiando a todo el mundo. Y ese entonces en este caso es un error peor aún. El índice de fallos en diagnóstico clínico con una epidemia nueva es naturalmente muy alto, porque los médicos están enfrentándose con una enfermedad nueva que no conocen. Tanto en epidemiología como en virología, como en todas las ramas de la medicina, no se puede saber lo que todavía no se sabe. Es decir,
No podemos saber sobre una enfermedad que todavía no se ha desarrollado en grandes números. A pesar de que ahora ya tenemos cientos de miles de pacientes en el mundo, eh, ahora estamos empezando a recibir esa información y empezando a entender. Pero hasta que el médico no ve el primer paciente y al segundo y al tercero y al cuarto y al 19º, es difícil desarrollar esa experiencia sobre cómo directamente identificar a los pacientes y moverlos de un lugar a otro rápido y aislarlos y etcétera. Eso es algo que lleva tiempo. Entonces, al principio, por lo menos, los falsos positivos y desgraciadamente también los falsos negativos van a ser muy frecuentes. Existen, por supuesto, medidas que los médicos toman para compensar por este problema. Bueno, el test. Los tests, hay dos tipos de test para identificar al virus corona. Uno es el PCR y otro es a través de anticuerpos. PCR es un test de laboratorio. En realidad el PCR es una reacción química. Es una reacción química en donde nosotros agarramos un material genético de un espécimen, sea el que sea, células humanas, virus, bacterias, todo junto. Y ahí hay material genético, ¿verdad? Que nosotros queremos analizar. Pero ese material genético, aunque venga de muchas células, sigue siendo una cantidad muy pequeña. Y lo que necesitamos hacer es amplificarlo en grandes cantidades para después poder analizarlo y ver cuál pedazo de material genético viene del ser humano, cuál del virus, etc. Entonces el PCR es la sigla en inglés, es Polymerase Chain Reaction, la reacción en cadena de la polimerasa. Y lo que hace el PCR es simplemente agarrar un pedazo de material genético, ADN, y hacer muchas copias de él. Una enzima se junta con ese ADN y va pasando encima de esa molécula para un lado y para el otro y va creando muchas copias. Y nosotros le podemos decir de dónde a dónde copiar a través de que introducimos unos pequeños pedacitos de ADN muy chiquititos que se llaman oligos o primers. Entonces, con eso podemos identificar la amplificación o no amplificación de genes virales a diferencia de genes humanos. Y también podemos identificar la diferencia entre un virus de este tipo y un virus de otro tipo. Pero para eso se requiere mucho trabajo. Hacer PCR en el laboratorio es algo que requiere trabajo físico y muchas horas. Primero que cada espécimen se tiene que comparar, se tiene que hacer todas las reacciones químicas que se hace para un espécimen, se tiene que hacer también para controles positivos y negativos, que tienen que ser 100% verificados. Toda reacción que se hace en triplicados o en cuatriplicados, no se hace una vez. Tenemos que tratar de identificar al ADN humano y diferenciarlo del ADN del virus, pero además, como dije antes, el corona es una familia de virus. Nosotros estamos experimentando el SARS-2, pero hay 4 virus corona, que no son ni SARS, ni MERS, ni SARS-2, que esos 4 están todo el tiempo pululando. Entonces también hay que diferenciarlos de ellos, para no tener un falso positivo. Y hay que también saber buscar la secuencia que hay que amplificar del virus específico, exactamente, para no tener un falso negativo, para que no vaya a pasar que el test nos dice que no hubo amplificación porque el virus no está, pero en realidad es que nosotros no lo buscamos bien. Entonces el PCR tiene un grado de certidumbre, un grado de certeza del 99.9%, es muy exacto, es uno de los métodos de laboratorio más exactos del mundo en muchas instancias. Además, también con el ADN que la propia reacción genera, podemos secuenciar el ADN y leer letra por letra del ADN, entonces confirmar los resultados y estar 100% seguros en ese caso. Pero claro, lleva mucho tiempo y lleva mucha mano de obra de gente experimentada, de gente que tiene conocimientos técnicos, que entiende de laboratorio, que entiende de cómo se hacen estas cosas, y por lo tanto es algo que puede colapsar la economía, digamos. No va a haber suficiente plata para todos los test, o no va a haber suficientes test, aunque exista la plata, etcétera, etcétera. Eso es un problema. Otra opción de test de laboratorio, que es mucho más rápido y mucho más económico
pero menos exacto es un test de laboratorio basado en anticuerpos y antígenos. Es decir, igual que el test que te hacen cuando quieren saber qué tipo de sangre tenés. Cuando se quiere saber qué tipo de sangre tenés, te sacan 5 mililitros de sangre o lo que sea, se pone en un plato y se hace reaccionar con diferentes anticuerpos. Y si vos tenés el antígeno de este tipo de sangre o del otro tipo de sangre, va a haber una reacción o no va a haber una reacción. Y esto es lo mismo. Hay test que se están desarrollando, al parecer, más que nada empresas chinas y empresas europeas, que están sacando kits donde los anticuerpos vienen prontos y con una muestra de sangre del paciente se puede saber en cuestión de minutos o tal vez unas horas, saber exactamente el resultado. El PCR va a llevar por lo menos 1 o 2 días para poder hacer validación total de los resultados. Entonces estamos hablando de otro mundo, porque en una epidemia donde los casos avanzan y avanzan, lo más importante es saber a ciencia cierta lo máximo posible quién está enfermo y quién no. Para eso tenés que hacer el test. Sobre todo en una enfermedad nueva que los médicos todavía no saben realmente diagnosticarla 100%, porque es natural. Entonces, el tema del test es crítico. ¿Qué test te va a usar y cuánto va a costar y si va a estar disponible a la población o no? Y bueno, es probable también que en los próximos días o en las próximas semanas tengamos tal vez una tercera o cuarta opción de test de coronavirus que puede ser inclusive más barata y más disponible, pero puede ser que no. Todo está abierto por ahora a la incertidumbre. El índice de mortalidad de la enfermedad nueva del coronavirus, de la epidemia del coronavirus, es algo incierto. Se habla de un índice de mortalidad en China de al parecer un 2%. Como ya dije antes, si esto es verdad, 2%, estamos hablando de algo que es 20 veces, por lo menos 20 veces más letal que la gripe. Eh, y eso es muchísimo, ¿no? O sea, por cada persona que se muere de la gripe anualmente, acá habría 20 personas que se morirían en la misma manera. O acumulados a los que ya se mueren de la gripe. Pero hay problemas con ese número. Y el problema es que estamos hablando de los falsos positivos y los falsos negativos del diagnóstico clínico y del diagnóstico de laboratorio. Entonces ahí hay un gran problema, ¿verdad? Porque si de repente hay muchos muertos y poco infectados, el índice de mortalidad va a subir. Y si hay muchos infectados y hay pocos muertos, entonces el índice de mortalidad va a bajar. Y la cantidad de falsos negativos y falsos positivos es difícil de estimar. Entonces, si nosotros hacemos un índice de mortalidad solo basado en los diagnósticos clínicos, nos va a dar un número. Y si lo hacemos basados en los diagnósticos clínicos más los test de laboratorio, nos va a dar otra cosa. Lo importante es entender que más allá de la mortalidad, y antes de entrar en números, más allá de la mortalidad, el virus también al parecer causa daños. Es decir, también hay gente que se contagia, desarrolla la enfermedad, la pasa muy mal, sobrevive, no muere, no entra dentro de la estadística de los muertos, pero queda con secuelas importantes. Entonces, la gente tiene cierta mentalidad como es, o no te pasa nada, o es un resfrío leve con un poco de fiebre, o te morís. Y no es verdad. Al parecer es una enfermedad muy compleja, con muchos grados distintos de diferentes manifestaciones clínicas, con poca fiebre, con muchísima fiebre, con poca tos o con muchísima tos. Hay gente que le hace pedazos y hay gente que no le hace nada. Entonces es un espectro de daños, no es o nada o la muerte, es muchas cosas en el medio.
Si sos joven y te pensás que te lo vas a agarrar y no te va a pasar nada, puede ser que te deje en cama por 2 semanas, hecho pedazos, y eso sea suficiente para que te quedes sin trabajo o algo por el estilo. Es decir, puede arruinarte la vida sin matarte. Por eso es muy importante no contagiarse. Eh, También lo mencioné un poco antes, el tema de la inmunidad. Nosotros no sabemos ahora si las personas desarrollan inmunidad o no. Al parecer, por lo menos los niños y los jóvenes desarrollan algún tipo de inmunidad a corto plazo, es decir, anticuerpos que se quedan en el sistema pero que no generan células de memoria. Eh, Hay discusiones en la literatura científica que está todo el tiempo saliendo todos los días en sitios como PubMed o el sitio de la NIH, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, donde se puede ver que algunos describen la enfermedad como algo bifásico, es decir, gente que se contagió, se puso mal, se recuperó y se puso mal de vuelta. Y es difícil de discriminar entre esos casos y gente que tuvo el virus, lo sobrevivió, lo pasó y se volvió a contagiar nuevamente, una segunda vez. Si es así, si la enfermedad no es bifásica en algunos pacientes, sino que realmente fue una nueva infección, una reinfección, entonces significa que por lo menos en algunos pacientes no existe inmunidad ni a corto plazo ni a largo plazo. Entonces estamos hablando de una cosa que es bastante más jodida de lo que nosotros podemos suponer. Si es verdad que sí se genera una inmunidad, aunque sea a corto plazo, eso puede ayudar a hacer que la epidemia se postergue lo máximo posible. Ok. Cuando hablamos del índice de mortalidad, por ejemplo, hasta ayer, 19 de marzo, en Italia había 40.000 casos y más o menos 3.400 muertos, lo que nos da un índice de mortalidad del 8.5%. En Corea, hasta el día de ayer, 19 de marzo, había 8.652 casos y de los cuales 94 muertos, lo que nos da un 1% de mortalidad. Entonces, en Corea se murió el 1% y en Italia el 8.5%, o sea, 8 veces y medio más, literalmente. ¿Cómo puede ser? Tanto Corea como Italia son países desarrollados, tienen dinero, tienen sistemas de salud universales que cubren a toda la población, que son muy efectivos, son países con la mejor tecnología del mundo. ¿Cómo pasó esto, una cosa en Corea y no lo otro en Italia? Lo que pasa es que la enfermedad, la epidemia en sí, no solo la enfermedad, sino la epidemia en sí, tiene una dinámica. Esa dinámica puede tener una de dos formas. La primera forma es una dinámica puntiaguda, de una gráfica que sube y baja muy rápidamente. Es decir, en muy poco tiempo hay muchos enfermos y después están o los que se mueren o los que sobreviven y el número de contagios se reduce y la epidemia se termina. Y con secuelas, las que sean. La otra posibilidad es aplanar la curva y hacer que en el total, tal vez al final tengamos el mismo número de contagios, pero los vamos parcelando, los vamos esparciendo en mucho tiempo, en todo lo más que podamos y los vamos empujando cuanto más tarde mejor. Eso es exactamente lo que hizo Corea y lo que no hizo Italia. Es decir, países como Corea, como Singapur, como Israel, en el momento que detectaron al primer paciente o al primer sospechoso de paciente, cerraron las fronteras, como en Taiwán, por ejemplo, cerraron las fronteras, cerraron todo, pusieron a la gente, a todo el mundo en cuarentena, nadie sale a la calle, nadie se mueve, etcétera, etcétera. Entonces es gracias a eso que ellos evitaron el pico y la caída grave. Y ahora Italia está subiendo y todavía ni siquiera llegó al pico, al parecer. Esperemos que no sea la situación, esperemos que baje lo antes posible. Pero cuando hay un flujo tremendo de pacientes nuevos, de repente, de golpe, en cuestión de días, el sistema está desbordado. Los médicos que tienen que trabajar también en los otros pacientes que no tienen corona, porque sigue habiendo personas con cáncer y sigue habiendo personas con Alzheimer y sigue habiendo personas que tuvieron un accidente de tránsito y necesitan una operación. Entonces el sistema es completamente desbordado.
los médicos en Italia están muriendo, médicos y enfermeras están muriendo, lo cual es echar queroseno al fuego. Y el índice de mortalidad de 8.5 de Italia frente al índice del 1% de Corea nos demuestra un punto clave. Y es el siguiente. Y es que si vos haces lo que tenés que hacer, es posible salvarle la vida a mucha gente. A 7 de cada 8. Es decir, hay gente que si vos le das el apoyo que necesita cuando tiene el corona, si le pones el respirador, si le das los medicamentos, si lo pones en una sala aislada, a 7 de cada 8 los podrían haber salvado en Italia. Pero no pasó porque había un médico para 1000 pacientes o lo que sea, no sé cuál es el número exacto. ¿Okay? Si es uno para 1000 o uno para 10.000. Puede ser peor todavía de lo que yo me supongo. Es decir, las muertes en Italia, la diferencia entre el 1% de Corea y el 8.5% de Italia no es una diferencia en la capacidad médica de los médicos italianos o la tecnología que los médicos italianos tienen, es un tema logístico de administración y de gobierno que tiene que ver con imponer lo que haya que imponer, si es cerrar las fronteras, si es que todo el mundo se queda en su casa, etcétera, etcétera. Los italianos se acordaron muy muy tarde de hacerlo y ahora están pagando el precio de no haberlo hecho a tiempo. En el caso de Uruguay, Uruguay todavía está, gracias a que todavía es verano y gracias a que está tan lejos de todo el mundo y gracias a que es una población pequeña, solamente 3 millones de personas, entonces Uruguay está en una posición ideal de evitar el triángulo, evitar el pico y tratar de aplanar la curva y empujar a la epidemia lo máximo posible para evitar los contagios. Y de esa forma reducir el índice de mortalidad y reducir todos los daños que vienen después, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, Italia va a salir de esta epidemia con una generación de médicos que no existe más. Y van a tener un problema en su sistema de salud por décadas. Porque va a haber un grupo enorme de profesionales que van a estar muertos y que va a ser muy difícil reemplazarlos a todos. Entonces, eso es algo que es en ese tipo de cosas que hay que pensar. El número de muertos es algo importante. El número de gente con problemas graves también es algo muy importante. Pero hay que también pensar que hay un mañana, que hay un futuro y qué va a pasar del otro lado de la epidemia. Y evitar que el sistema de salud colapse es la cosa más importante, porque destruir un sistema de salud es muy fácil y reconstruirlo es muy muy difícil. Bueno, hagamos entonces un cálculo rápido. Tenemos un país imaginario, no importa cuál, de fantasías, que tiene 1 millón de personas, ¿verdad? Dijimos que si el virus tiene un índice de contagio de 3.9, redondeamos en 4 a la 10 nos da más de 1 millón de personas. En 10 ciclos de contagio está toda la población infectada. Ok, entonces ahora el problema es que decimos que, digamos que el índice de mortalidad es un 4%. Entonces la gente va a decir, bueno, mira, va a morir solamente un 2 o un 3 o un 4% de la población y la gran mayoría van a ser todos viejos. Entonces no es tan grave, vamos a seguir nuestras vidas común y corriente, no nos vamos a poner la máscara, no nos vamos a poner guantes, no nos vamos a cuidar, no vamos a prevenir el contagio. Total, 2% de la población no es mucho y son todos viejos. Eso es terrible y es una gran mentira y es falta de entendimiento de los números tal y como los tenemos ahora de la Organización Mundial de la Salud, del CDC, es el Centro de Controles de Enfermedades en Estados Unidos, y otros recursos. Entre la gente que tiene de 18 a 65 años, es decir, la gente mayor de edad, adulta, pero que todavía no se jubiló, en ese grupo de edad, ese mega grupo de edad, el virus tiene un índice de mortalidad de entre 0.2 y 1.4.
Por supuesto que cuanto más cerca estás de tener 18 años, más cerca estás del 0.2. Y cuanto más cerca estás de los 65, más cerca estás del 1.4. Redondeemos que la gente entre 18 y 65 años tiene más o menos un 1% de índice de mortalidad. O sea que el 1% la va a quedar. Ahora, acordémonos que en este país imaginario del cual estamos hablando hay 1 millón de personas y todos fueron contagiados. Ya pasó. La gente que tiene de 65 para arriba puede tener un índice de mortalidad de entre 5 y 15%. Depende, va subiendo con la edad. La gente que tiene más de 80 son los más vulnerables de todos, por supuesto, con índices de mortalidad muy, muy altos. Si les damos un valor promedio a esta gente, digamos que la gente de 65 para arriba tiene un 10% de índice de mortalidad y la gente de entre 18 y 65 tiene un 1%, es decir, 10 veces menos. Bárbaro. El problema está en que en la población, el 25% de la población, en todas las poblaciones en general, el 25% son niños, son debajo de los 18 años de edad. El 15% son los viejos, los de más de 65. Y el resto, el 60% que queda, son los que están entre 18 y 65. Entonces, si el virus tiene un 10% de mortalidad en la gente que tiene 65 para arriba, pero ellos son el 15% de la población, y nuestro país imaginario tiene 1 millón de personas, entonces de 150.000 personas que tienen más de 65, 15.000 van a morir. En cambio, la gente que tiene entre 18 y 65 años de edad tiene un índice de mortalidad de un 1%, ese es el número que nosotros le dimos ahora, pero ellos son el 60% de la población, que es 600.000 personas, lo cual significa que 6.000 van a morir. En total, en esta epidemia, en este país imaginario, esta epidemia, como dije, ya pasó, murieron 15.000 personas de más de 65 y 6.000 de menos de 65. O sea, es 2 tercios frente a 1 tercio. 1 tercio de los pacientes que murieron en esta epidemia fueron menores de 65. Fueron los jóvenes, los que se piensan que la enfermedad no los afecta. O sea, el que se piensa que la enfermedad no te afecta porque tenés menos de 40 o de 50 o de 60 o de 70 o de 80, no sabes lo que estás diciendo. No solo a nivel personal, sino a nivel global, porque de vuelta, la gente en ese rango de edades es también la gente, ocupa la mayor cantidad en la población, el porcentaje más alto de la población. Entonces, cuando se llega a una situación realmente de contagio severo, sí se van a ver mucha mortalidad en gente que no es necesariamente los viejos que están muy, muy, muy viejos y tienen muchos otros problemas, tienen muchas otras enfermedades, por supuesto, etcétera, etcétera, sino también la gente que está sana y que es más joven. Y como dije antes, un dato muy, muy triste es que dentro del grupo de los trabajadores de la salud hay un índice de mortalidad de casi 15%. Eso es brutal. Eso significa que hay que cuidar a las enfermeras y a los médicos porque en este momento una enfermera o un médico valen más que todo el oro y que todo el petróleo del mundo. Es realmente importante. Llevan mucho tiempo, llevan muchos años entrenar a una nueva capa, una nueva generación de médicos y de enfermeras. Si un país los pierde, va a perder una parte súper importante de su población por mucho tiempo. Entonces, el índice de mortalidad, al final de cuentas, va de acuerdo a la respuesta humana. Ese es el mensaje final. Siempre va de acuerdo a la respuesta humana y lo que nosotros hacemos puede cambiar ese índice de mortalidad de forma drástica. De verdad, de forma drástica. Hay países como, por ejemplo, Singapur e Israel y Taiwán que a pesar de tener cientos de enfermos están reportando solamente 1 o 2 o 3 muertos en total. Eso es un logro tremendo, pero es porque han tomado medidas
muy, muy drásticas. Bueno, entonces llegamos finalmente a la pregunta que todos quieren obviamente saber y es qué hacer y qué no hacer, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Lo primero que no se debe hacer es entrar en pánico, porque el pánico no ayuda a nadie. El pánico solamente hace que el sistema colapse más rápido o que el sistema colapse en lugar de no colapsar. Es decir, de vuelta, si nuestro objetivo es aplanar la curva y que no sea puntiaguda, sino que sea plana, entonces es muy importante no entrar en pánico. Se pueden hacer muchas cosas para prevenir el contagio del virus y para frenarlo. Es simplemente un tema de actitud y de voluntad y de cambiar un comportamiento, cambiar hábitos lo antes posible con la mayor flexibilidad posible. Ya no se puede tocar a la gente, no se puede dar besos, no se puede dar abrazos, no se puede tomar de la misma bombilla el mate y no se puede hacer todas esas cosas que se hacían antes, por lo menos hasta que la epidemia se termine. Después de que la epidemia se termine, que tengamos una vacuna o un tratamiento o las dos, entonces se puede volver a hacer todas esas cosas. Eh, Hay que usar máscara. Yo les muestro acá, esta es una máscara que yo tengo, que es una máscara profesional, que se llama N95. Esta es una bastante buena, es una máscara que evita la filtración de todas las partículas. O sea, esto es más de lo necesario para lo que estamos viendo en este momento, pero yo vivo en una zona donde hay incendios todos los años y el humo llega hasta donde nosotros vivimos y usamos estas máscaras para protegernos de eso. Otro tipo de máscaras, por supuesto, son las máscaras quirúrgicas, que estas yo las tengo gracias a que trabajo en un laboratorio. Son las que uso yo todos los días cuando trato de manejar virus y animales, ratas y ratones en laboratorio. Estas, por supuesto, están agotadas en la mayor parte de los lugares. Y si existen en algún lugar, hay que dejarlas para los médicos. Estas mismas que yo tengo ahora ya no son estériles, entonces ya no se pueden darle de vuelta a los médicos, si no yo las llevaría a un hospital y las donaría, pero ya son no estériles. Pero no tienen que ser estériles para protegernos, ¿ok? Y tampoco tienen que ser máscaras profesionales. Cualquier cosa que nos tape la boca y la nariz es suficiente. Si es algo de tela que lo vas a usar varias veces, entonces lavalo con agua y jabón mucho. Si podés hacerte una máscara de tela, hacete 2 o 3 o 4 y lavalas y intercambialas, no uses siempre la misma. Siempre que nosotros hablamos con una persona hay que hablar a 2 metros de distancia o a toda la distancia posible. Siempre que nosotros hablamos con otra persona estamos inconscientemente proyectando pequeñas mini gotas de saliva que contienen el virus y entonces pueden afectarnos. Y también, bueno, acá yo de vuelta tengo lo mismo que tengo en el laboratorio, que son guantes de látex profesionales, que son de un uso y después se tiran. Esto, por supuesto, ahora ya tampoco se pueden conseguir. Se puede usar guantes de tela, se puede usar guantes de goma. Hay que lavarlos después del uso, pero cuando vas al supermercado o cuando tocas cosas que todo el mundo toca, como la barra del carrito o como lo que sea, o como el cajero automático, todos los lugares donde tenés que meter la mano y tocar, es mejor siempre usar guantes, porque es mejor que el virus se pega al guante que no se pega a tu mano. Y si es un guante que lo usas muchas veces, de goma o de tela, entonces lavalo, igual que lavas la máscara. Hay gente muy ignorante y que no entiende muy bien de la situación, que piensa, esto también me llegó a mí, que dice que se ponga máscara el que está enfermo. Ahora, eso no funciona. Eso no funciona por muchos motivos. Tengo 3 motivos anotados por los cuales no funciona, pero puede haber más de 3. El primer motivo por el cual eso no funciona es lo que se llama el hijoputismo. La gente que es hija puta.
la gente que no se lo pone porque son machos, porque se creen fenómenos, porque se piensan que se la saben todas y no se ponen la máscara porque ellos saben mejor que todo el mundo. Los hijos de puta son inevitables, los hijos de puta existen en todas las culturas, en todos los países, en todos los idiomas, y siempre algún porcentaje de la población es hija puta. Y entonces nunca te lo vas a poder, nunca lo vas a poder controlar. El segundo problema, mucho más grande, porque son números más grandes, es los asintomáticos. Está clarísimo que el virus corona tiene un porcentaje determinado de personas, sobre todo los más jóvenes, que se agarran el virus y desarrollan cero síntomas, pero son contagiosos. Es verdad que el que tiene síntomas es más contagioso aún, pero el que no tiene síntomas es contagioso. Entonces, pensar que una persona a mí me parece que no está contagiada y por lo tanto no está enferma y por lo tanto me puedo acercar a esa persona y darle un beso porque yo pienso que ella está sana, eso es un error total. Y no usar máscara teniendo en cuenta que mucha gente que es contagiosa no muestra ningún síntoma. Entonces eso es importante, mantener la distancia y mantener la separación y cubrirse o taparse o alejarse. La tercera cosa es que los que sí son sintomáticos, los que sí desarrollan la enfermedad grave o leve, empiezan a contagiar 3, 4, 5 días antes de que desarrollen los síntomas. Entonces de nada te sirve que vos digas que solamente el que tiene la enfermedad se ponga la máscara. Todos se tienen que poner la máscara, especialmente la gente que está sana y que quiere seguir sana. Aquellos que no se han contagiado, o por lo menos piensan que no se han contagiado, y quieren seguir no contagiándose. Cuando estás adentro de tu casa no tenés por qué estar con máscaras y con guantes, por supuesto, pero al salir a la calle es muy recomendable usar guantes y máscaras. Lavarse las manos con jabón todo el tiempo, con mucho jabón. No tocarse la cara lo máximo posible, bañarse, mantener la higiene, lavar la ropa, estar limpio en general siempre es bueno y más bueno ahora, sobre todo con mucho jabón. Tratar de quedarse en casa, no salir, no exponerse, no exponer a otras personas y hacer todo lo posible para bajar la masa crítica que lleva al colapso. Es decir, de vuelta, evitar que la curva que es puntiaguda, sea puntiaguda y hacer que sea plana lo máximo posible. Acuérdense la diferencia entre Italia y Corea. Que no hay que hacer, no hay que reunirse, no hay que ser hijo puta. No hay que creerle a todos los charlatanes que existen en todos lados y que en estas épocas es una época de florecimiento para ellos. Charlatanes de todos tipos, de los tipos religiosos, de los tipos de pseudociencia, de los tipos de pseudomedicina, de los gurús y los que dan consejos y los que hacen brujerías y los que sacan el gualicho y los que tiran las cartas y los que venden homeopatía y los que hacen acupuntura y los que hacen todo lo que no es científico y no es médico y los que dan promesas falsas. Todos esos hay que cuidarse de ellos más que del corona, porque esta es la época en donde la gente con malas intenciones que se dedica a timar a la gente todo el año, este es el momento en que ellos pueden ganar mucha plata y van a tratar de hacerlo lo máximo posible, le van a tratar de vender las flores de Bach y le van a tratar de vender la homeopatía y le van a tratar de vender la brujería y la astrología y las bendiciones y no sé qué más cosas. Lo único que cura al virus es un cambio, ser capaz de llegar a un cambio de actitud, un cambio de comportamiento que lleve a que el virus no se siga esparciendo en la población y no siga contagiando más gente. Nada más. Lo otro es todo mentira. Todo mentira. ¿Ok? Las cosas van a ir cambiando de día a día, las noticias van a ir cambiando de día a día y a medida que se vayan, que nueva información vaya surgiendo, yo voy a tratar de crear nuevos videos y de ir actualizando a todo el que le interese que lo haga.
Al final de cuentas, hay que entender que sí hay un futuro, que la humanidad no se va a acabar, este no es el apocalipsis, ni cerca. No estamos lejos de una vacuna, no estamos lejos de tratamientos que pueden reducir el índice de mortalidad de forma significante. Y cuando digo no lejos, estoy hablando de semanas, meses o tal vez un año, no más que eso. Y eso es muy alentador y muy positivo. Y eso significa que vamos a salir de este problema y vamos a seguir adelante todos, pero solo si somos capaces de adoptar un cambio de comportamiento y de forma inmediata.